Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué habré tocado? Buenos días. Yo necesito saber si me escuchan, nada más. Y después ahí... Buen día, profe. Sí, se lo escucha bien, profe. Buenísimo, pero ya vamos a empezar. Escuchamos, sí, pero estamos bien dormidos. Bueno, después de unos días de incomunicación obligada, estamos de vuelta y vamos a retomar. A ver si puedo acomodar esto un poquito mejor, porque eso... Primero que todo les digo que después de dar la clase y todo, les voy a mandar que saber, además de lo que vamos a aclarar durante la clase. Esperen que... ya está. Farmacología del sistema nervioso autónomo. Bueno, lo que primero vamos a ver es cómo está el esquema de lo que es el sistema nervioso. Seguramente se acuerdan porque lo dieron en anatomía, algunos conmigo y otros con el docente que tienen en este momento. El sistema nervioso autónomo forma parte de lo que es el sistema nervioso del organismo, que estaría formado por una porción que es el sistema nervioso central, que corresponde al cerebro y médula, y el sistema nervioso periférico, que corresponde a todo lo que sea tejido nervioso extramedular, o sea, todas las fibras nerviosas que salen desde las dos astas anteriores y posteriores de la médula hasta las zonas más periféricas. Periférico, vamos a tener uno que se denomina somático,
que es el que regula las actividades conscientes, por decirlo de alguna manera, del todo el organismo, lo que serían los movimientos y algunas respuestas de actitudes. Y el sistema nervioso autónomo, que como su propio nombre lo dice, va a trabajar de una manera involuntaria. El sistema nervioso autónomo es el que se va a encargar de las funciones viscerales, las funciones del organismo que nosotros no podemos manejar. Como por ejemplo, de hacer latir al corazón, de hacer que los bronquios se dilaten o se contraigan, de liberar insulina por el páncreas, de que la pupila sea grande o se achique, por ejemplo. Son cosas involuntarias, nosotros no podemos manejar eso. Nosotros podemos provocar o llevar adelante actitudes o estímulos que sabemos que van a provocar eso, pero no podemos, por nuestra cuenta, hacer que eso suceda. Por ejemplo, nosotros nos podemos meter en una zona, en una pieza donde esté casi oscura, y la pupila se va a dilatar. Nosotros provocamos, pero no podemos ejecutarlo a eso. Se hace de manera involuntaria a través del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, bueno, esto es lo que les venía diciendo, y el sistema nervioso autónomo se divide en dos. La porción simpática, que es la parte que va a trabajar cuando estamos en situaciones de estrés, o como dice en el texto, en situaciones de lucha o de huida. Es todo lo que nos prepara para estar alerta, para estar vigiles, para estar despiertos y poder defendernos y poder luchar en lo que sería la sobrevida. Y el sistema nervioso parasimpático, que va a predominar en los momentos de relajación, es cuando nosotros más pasividad vamos a tener, ¿no? Es cuando va a trabajar el parasimpático. ¿Lo tiene Fernández con esto? Sí. Simpático y parasimpático. ¿Qué va a pasar? Estos dos sistemas se van a compensar uno con otro, porque el otro son opuestas siempre, y tratando de alcanzar un equilibrio. Entonces, que haya un equilibrio es fundamental para la vida nuestra, porque si no hay equilibrio, como dice ahí adentro, ahí arriba, no hay homeostasia. La homeostasia es el estado de bienestar que nosotros podemos tener, es lo que nos permite vivir día a día y no tener problemas de salud, digamos, o ningún problema de respuesta excedida. Pero no está listo. Entonces, el mantenimiento de la homeostasia va a requerir que estos dos sistemas estén en equilibrio. ¿Cómo hacemos para que estén en equilibrio? Bueno, estos sistemas se van a manejar, como les voy a explicar ahora, a través de unas sustancias que... Vamos a empezar explicando esto. Arriba a la derecha de la imagen tenemos una serie de marcas como si fueran cargas eléctricas que se van produciendo y se van eludiendo. Cuando nosotros alcanzamos, cuando la célula, la membrana celular alcanza y se altera lo que es el potencial de membrana, que se llama, que es la diferencia de gradientes eléctricos que hay a un lado y a otro de la membrana. Bueno, ese suceso provoca lo que se llama la despolarización o la activación de la célula. Cuando la célula se activa, va a producir una serie de cambios que tiene en su interior y va a provocar lo que tenemos abajo a la izquierda, que es la liberación de unas sustancias a través de la actividad de las mitocondrias, etcétera, etcétera. Y esas sustancias son las encargadas de provocar cada una de las acciones. Si nosotros lo vemos de otra manera, vamos a ver que la porción final de una neurona
antes de conectarse con la otra, o sea, inmediatamente antes de provocar una sinapsis, tiene en la zona terminal unas vesículas que contienen en su interior un contenido líquido que se llama neurotransmisor. La liberación de una neurona active a la neurona siguiente. Todo esto que estamos diciendo es para explicar cómo trabajan los dos sistemas nerviosos autónomos, el simpático y el parasimpático, y de qué manera pueden estar en equilibrio entre ellos. Entonces, vamos a ver que hay una una neurona que se estimula por una orden del cerebro. La orden del cerebro sería alcanzar ese potencial de membrana, esa carga eléctrica que permita que se active y que libere esa sustancia. Esa sustancia se llama neurotransmisor. El neurotransmisor tiene una serie de características que es importante saberlas. Si no entendemos qué hace el neurotransmisor, no vamos a entender cómo funcionan estos sistemas. Los neurotransmisores, como dice ahí mismo, son proteínas, pues están formadas por muy importantes que se fabrican dentro de la neurona. Se fabrican dentro de la neurona. La propia neurona es la que fabrica esa sustancia, ese neurotransmisor. Además de fabricarla, la almacena, la guarda en unas vesículas, que son las que se van a liberar cuando se dispare la acción del potencial de membrana para activar a la otra neurona. Bueno, cuando esos neurotransmisores que están contenidos en las vesículas se liberan hacia el espacio de la sinapsis, o sea, hacia la neurona siguiente, va a provocar la activación de esta neurona posterior, de la neurona que está inmediatamente después. ¿Cómo lo hace? Uniéndose a una zona que tiene la neurona segunda, digamos, la segunda neurona, que se llama receptor. Es la zona a donde se va a unir el neurotransmisor de la primer neurona para actuar en la segunda neurona. Entonces volvemos a tener presente el concepto de receptor. Y fíjense que habíamos dicho en su momento que un receptor era un área de una célula en donde iba a actuar una droga. Bueno, en este caso no es la droga la que va a actuar, sino el neurotransmisor propio. Y acuérdense que si nosotros tenemos receptores, no es para que actúen sustancias ajenas, es para que actúen sustancias propias del cuerpo. Bueno, estos receptores que están en la segunda neurona van a recibir el neurotransmisor fabricado en la primer neurona. ¿Y qué hace ese neurotransmisor cuando llega a la segunda neurona? La excita o la inhibe. Es decir, va a actuar estimulándola o inhibiéndola. En cualquiera de las dos situaciones se va a producir una ocupación del receptor. El receptor va a estar ocupado. Puede inhibirse o puede estimularse. Vamos a seguir y lo vemos gráficamente, que es lo que pasa, el neurotransmisor en el punto 1, que sería acá, el punto 1, el neurotransmisor se sintetiza en el cuerpo celular o en la terminación, después el neurotransmisor es empaquetado en vesícula, ahí, y el neurotransmisor es liberado. Yo quiero que vean esto, no se encuentra el mouse ahí. El neurotransmisor se va a liberar a toda esta zona que es el espacio intersináptico entre las dos neuronas, primer neurona que contiene el neurotransmisor y segunda. Y va a actuar en esta zona que serían los receptores postsinápticos o la segunda porción de la sinapsis, la neurona secundaria. Y el neurotransmisor va a ocupar todos los receptores de la segunda sinapsis. ¿Qué pasa cuando ocupa todos los receptores y queda algún resto de neurotransmisor en el espacio sináptico? Bueno, y esto es muy importante porque
esto va a definir si el neurotransmisor deja de actuar o si el neurotransmisor sigue actuando. La primera neurona, ¿qué hizo? Entonces la primera neurona liberó todo el contenido de neurotransmisores hacia la segunda. Llegó a los receptores de la segunda neurona. Sobró neurotransmisor y quedó en el espacio intersináptico. Va a haber una recaptación de la primera neurona, todo lo que quedó sobrando lo va a volver a captar la primera neurona. ¿Para qué? Para que deje de actuar, porque si no tendríamos un estímulo permanente de la segunda neurona y viviríamos como locos, viviríamos excitados, viviríamos permanentemente estimulados. Y acá vamos a hacer un párrafo aparte. Esto que yo les digo que se llama recaptación es para frenar, para poner un freno. Ya, la primera neurona mandó para la segunda se estimuló, le dio neurotransmisor de más, vamos a parar. La segunda le dice, bueno, basta, ya me llené, te devuelvo todo este neurotransmisor, captalo de nuevo. Y la primera neurona tiene varias opciones. Lo capta y lo vuelve a almacenar en vesículas para que se pueda usar en una próxima estimulación, o lo capta y lo destruye. Hay algunas enzimas que actúan en esos lugares, que ya la vamos a ver, son la monoaminoxidasa y la catecolordometiltransferasa, enzimas que destruyen el neurotransmisor para que deje de actuar. Hay una droga muy conocida que se encarga de inhibir esa recaptación. O sea, toda la sustancia que quedó sobrando en esta zona y que tratamos de evitar que estimule nuevamente a la segunda neurona y que se va a recaptar, hay una droga que inhibe la recaptación del neurotransmisor y hace que ese neurotransmisor quede permanentemente en esa zona de la sinapsis, estimulando a la neurona secundaria, la neurona segunda, mejor dicho. Esa droga es la cocaína. La cocaína inhibe la recaptación de neurotransmisor, sobre todo la recaptación de adrenalina y de noradrenalina. Entonces tenemos un estímulo permanente y aumentado de la segunda neurona. No, todo el neurotransmisor que se libera desde la primera no se va a recaptar, va a quedar permanentemente en el espacio intersináptico estimulando a la segunda neurona. Esta situación va a provocar un estímulo muy superior, muy aumentado y muy sostenido. Por eso, en algunas situaciones, el consumo de cocaína está sancionado. Por ejemplo, en el tema del deporte no está permitido hacerlo y en la vida cotidiana, digamos que tampoco, ¿no? Pero la cocaína es una droga que de una manera muy interesante evita la recaptación de los neurotransmisores. Es muy importante para algunas situaciones y seguramente es útil para algunas situaciones también. Pero bueno, eso es aparte. ¿Cómo funciona el sistema nervioso autónomo? El neurotransmisor, hay que tenerlo bien en claro que toda la actividad del sistema nervioso autónomo se hace a través de neurotransmisores. Todo el estímulo es a través de neurotransmisores. Dijimos que teníamos un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático, y que entre ellos tenían un equilibrio que estaba marcado porque cada uno tenía acciones opuestas. Entonces, el predominio de uno va a ser controlar el exceso del otro. ¿Cómo está dividido el sistema nervioso autónomo? En las dos partes. El sistema nervioso, primero, el parasimpático, vamos a tener estas inervaciones predominantes. Fíjense que lo tenemos a nivel cervical, que sería la parte más alta, esta, y a nivel lumbar, o sacro, que es la parte más inferior de la médula. El sistema nervioso autónomo se va a ocupar de la mayoría de los pares craneales y va a tener un predominio muy importante en
par craneal número 10, que es el neumogástrico, el nervio vago, que es el que se encarga de inervar el corazón, los pulmones y todo el plexo mientérico o del sistema digestivo. Va a trabajar también a nivel del ojo, de las glándulas lagrimales y de las glándulas salivales. ¿Qué pasa con el otro, con el simpático? Perdón, conmigo no me parece que está. No lo puse. Bueno, el sistema nervioso simpático va a trabajar, y acá lo vamos a ver, de la misma manera, pero va a predominar en la zona toracolumbar. Toracolumbar, predominio del simpático, cervical y sacra, predominio del parasimpático. El sistema nervioso simpático trabaja también en el ojo, en las glándulas salivales, corazón, pulmón, aparato digestivo, riñón, todo el sistema urinario, en la piel y en los órganos reproductores masculinos y femeninos. El órgano reproductor masculino tiene una combinación verdaderamente muy fina, muy importante, de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y después se los voy a explicar. La verdad que es una función bastante compleja. Bueno, acá tenemos la comparación entre uno y otro para que podamos entender el equilibrio que se crea entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Yo les estaba dando el ejemplo de entrar en una habitación oscura. Eso va a producir que la pupila se dilate y ahí habría un predominio del sistema nervioso simpático. Fíjense que la dilatación pupilar corresponde al simpático y la contracción pupilar o miosis corresponde al parasimpático. La dilatación se denomina midriasis y miosis. Entonces, si a nosotros nos ponen una luz en la cara, la pupila se nos va a contraer, hay un predominio del parasimpático, y si inmediatamente entramos a una habitación casi oscura, va a dilatarse y predomina el parasimpático. Con las glándulas salivales, el simpático las va a inhibir y el parasimpático las va a estimular. Fíjense que cuando uno está nervioso, tiene lo que se dice la boca seca. La boca seca es por inhibición de las glándulas salivales, cuando se está trabajando el sistema nervioso simpático. No es que uno esté nervioso, sino que tiene un momento donde tiene que predominar el simpático. ¿Qué pasa a nivel pulmonar, a nivel de las vías respiratorias? Sobre todo a nivel pulmonar bronquial. El simpático, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista del momento de estrés y de la huida o del escape, vamos a necesitar mayor oxigenación para eso. Entonces los bronquios van a dilatarse. La dilatación bronquial corresponde al simpático y la broncoconstricción o la pasividad en el diámetro de los bronquios va a corresponder al parasimpático. ¿Qué pasa a nivel del corazón? Y ya lo vamos a ver más detalladamente a esto. A nivel del corazón, el simpático lo va a estimular, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la velocidad de conducción. Son tres elementos que a través de uno de los receptores del simpático va a pasar a nivel cardíaco. ¿Qué va a pasar con el sistema urinario? Pensémoslo como que si nosotros nos estamos escapando o estamos en una situación de estrés, no vamos a querer orinar en ese momento. Entonces, si no vamos a querer orinar, la vejiga va a estar relajada y el esfínter de la vejiga va a estar contraído, porque no vamos a orinar. Entonces, el simpático relaja la vejiga y contrae el esfínter. Y el parasimpático todo lo contrario. Va a contraer el músculo detrusor de la vejiga y va a relajar el esfínter, permitiendo que haya eliminación de orina. Lo mismo va a pasar con los intestinos.
el aumento de la motilidad intestinal va a corresponder al parasimpático y el simpático va a inhibir todo lo que sea la actividad intestinal. ¿Qué es lo que pasa con el aparato reproductor masculino? Bueno, por un lado, para que se logre la erección, tiene que haber una vasodilatación con aumento de la llegada de sangre y la contracción de un músculo que, digamos, como que cierre, como que tape las venas y que impida que esa sangre vuelva a salir y que la sangre quede en el pene, entonces se produzca de esta forma la erección. Entonces, la erección es parasimpática, pero el momento de la eyaculación masculina es simpática, tiene que ser predominio del simpático. Entonces, es una combinación que tiene que ser muy exacta para que haya un estímulo parasimpático para la erección y para el mantenimiento de la erección y un estímulo simpático en el momento de la eyaculación. Verdaderamente es complicado, pero el organismo lo consigue y muchas veces no sabemos cómo, pero lo consigue. Eso es lo importante. Seguimos. Volviendo a los neurotransmisores, dijimos que toda la actividad del sistema nervioso autónomo se realizaba a través de neurotransmisores y vamos a tener los siguientes neurotransmisores que son fundamentales para la actividad. El parasimpático va a tener uno denominado acetilcolina y el simpático va a tener otro denominado noradrenalina. Ahora vamos a ver cómo se sintetizan cada uno y cómo van a actuar. Acuérdense que habíamos dicho, a ver si lo tengo por acá, el dibujo ese, no, más atrás. Habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo trabaja con, primeramente, una neurona donde se fabrica el neurotransmisor y después una segunda neurona en donde se vuelque ese neurotransmisor. Esa segunda neurona va a ir directamente al órgano para estimularlo. La unión entre una neurona, entre la primera neurona y la segunda, el neurotransmisor que va a actuar ahí va a ser siempre la acetilcolina. Y en la segunda unión, o sea, entre la segunda neurona y el órgano, va a actuar en el sistema nervioso simpático la noradrenalina y en el parasimpático nuevamente la acetilcolina. Acuérdense de estos nombres, acetilcolina y noradrenalina. Acetilcolina, parasimpático, noradrenalina, simpático. Vamos a empezar con el parasimpático. ¿Por qué le decimos colinérgico? ¿Por qué le decimos receptores colinérgicos a los del parasimpático? Porque son receptores que están mediados por la acetilcolina. Entonces, los de la acetilcolina, que son los parasimpáticos, también se llaman colinérgicos. Receptores colinérgicos es donde va a actuar el neurotransmisor acetilcolina. Hay dos tipos de receptores colinérgicos que corresponden al parasimpático. Son los muscarínicos y los nicotínicos. Y les digo algo, recién de todo lo que estoy hablando, recién empezamos a hablar, en este momento empezamos a hablar de la materia, porque todo lo que les dije hasta ahora era fisiología y es algo que no se los voy a pedir, porque ustedes ya lo saben, y lo que les voy a pedir es lo relacionado con la materia que lo empezamos a hablar en este momento. Receptores colinérgicos corresponden al parasimpático, tenemos muscarínicos y nicotínicos. Vamos a empezar con los muscarínicos. Hay 5 subgrupos de muscarínicos. Ahí está. Bien. El muscarínico 1, que vamos a tener en las células gástricas sobre todo, y
va a tener un efecto importante porque son los que se encargan de evitar la acidez gástrica. Entonces es importante la presencia de los muscarínicos 1. Muscarínicos 2 lo vamos a tener en el corazón y en mucho menor grado en algunas otras fibras musculares, pero predominan en el corazón, igual que los muscarínicos 3. Perdón. Los muscarínicos 3 predominan en las células musculares lisas. No, en el corazón predominan los M2, los muscarínicos 2. Acuérdense que el parasimpático en el corazón disminuía la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Es bradicardizante. El parasimpático da bradicardia. Los receptores muscarínicos 2, estímulo de los receptores muscarínicos 2 del parasimpático provoca bradicardia. Eso es importante. Acuérdense. Muscarínico 3, principalmente células del músculo liso. Muscarínico 4, que los vamos a tener en predominando en los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, y los muscarínicos 5 en los vasos sanguíneos, sobre todo el cerebro y el resto del sistema nervioso. ¿Cuáles son de todos los muscarínicos el que nos importa? Sepan que los muscarínicos 2 están presentes en el corazón y provocan bradicardia. El estímulo por la acetilcolina provoca bradicardia. Nicotínicos. Tenemos los nicotínicos N, que están en algunas neuronas, y los nicotínicos M, que están en el músculo. Se llaman nicotínicos porque el estímulo de estos receptores tiene una respuesta similar a lo que provoca la nicotina. Los nicotínicos que van a aparecer, los nicotínicos N, que van a aparecer en algunas neuronas y en algunas zonas del músculo liso también, van a predominar en el aparato digestivo. Los nicotínicos predominan en el aparato digestivo. Los muscarínicos importantes están presentes en el corazón. Acuérdense de eso, nicotínicos y muscarínicos. Los receptores adrenérgicos, por su parte, se van a dividir en receptores alfa y receptores beta. Va a haber otro tipo de receptores, pero que se van a comportar de una manera diferente. Vamos a quedarnos con los receptores adrenérgicos alfa y beta. Estos receptores van a ser estimulados por la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Empezamos con los receptores alfa. Vamos a tener los alfa 1 y los alfa 2. Alfa 1 y alfa 2, y eso, el nombre de eso se consigue a través de unas pruebas, de la ioimbina y la prazosina, que no nos importan mucho. Los receptores alfa 1 se encuentran en la musculatura de los vasos sanguíneos y son los encargados de provocar la broncoconstricción. Receptores alfa tenemos 1 y 2, y esa selectividad es importante para algunas drogas. Los receptores alfa 1, a su vez, tenemos los alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D. También son importantes saber que existe ese subgrupo. Lo mismo vamos a tener los A, B y C. Son subgrupos de, o mejor dicho, subtipos de los subgrupos, porque el grupo principal sería el alfa, subgrupo 1 y 2 y subtipo estas denominaciones que tenemos acá. No tienen que saber todo porque no se los voy a pedir, pero sepan que hay receptores alfa y beta. Los receptores alfa 1 son postganglionares y los alfa 2 post y preganglionares. Fíjense la actividad importante de cada uno. Como yo les decía, los alfa 1 están en la vasoconstricción, son muy importantes para el manejo de la hipertensión, y los alfa 2 en lo que nos importa es en el paciente diabético, porque son los encargados de inhibir la liberación de insulina y son los receptores que hay que bloquear
en los pacientes diabéticos, alfa 2. Los alfa 1, vasoconstricción, alfa 2 es un predominio para los diabéticos. ¿Qué otros receptores adrenérgicos tenemos? Los beta. Beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, ¿cuál es el que más nos va a importar de todo esto? Es los beta 1. Los beta 1 están presentes en el corazón. Acuérdense que teníamos los muscarínicos y los muscarínicos 2 y tenemos los beta 1. Los muscarínicos 2 y beta 1 estimulan el corazón. Ahí está el equilibrio en acciones opuestas que tienen uno y el otro. Ustedes van a escuchar por ahí que el efecto del estímulo de los beta 1 es provocar un inotropismo, cronotropismo y dromotropismo. El inotropismo es el aumento de la fuerza de la contracción. Inotropismo positivo es aumentar la fuerza de contracción. Es trabajar sobre la frecuencia cardíaca y el dromotropismo es trabajar sobre la velocidad de conducción eléctrica dentro de las paredes del corazón. Inotrópico, cronotrópico y dromotrópico. Esos son los efectos de la noradrenalina sobre los receptores beta 1. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Profe. Escucho. ¿Qué hacen los dromotrópicos? Los dromotrópicos, dada por el estímulo de los beta 1, es el aumento de la conducción eléctrica. ¿Se acuerdan del sistema de His-Purkinje, del nódulo sinoauricular? La activación de eso y cada respuesta, cada velocidad de conducción a través de toda la pared cardíaca, eso se llama dromotropismo, que no es lo mismo que el cronotropismo. El cronotropismo es la cantidad de veces, o sea, es la frecuencia, es la cantidad de veces por minuto que se dispara el impulso. El dromotropismo habla de la velocidad con que se dispara el impulso, es decir, lo que tarda el impulso desde que empieza en la aurícula hasta que termina en el ventrículo, independientemente de la cantidad de veces que pueda latir por minuto. Esa velocidad en la contracción nos va a dar una mayor respuesta porque es más rápido el impulso sanguíneo. Entonces, no es lo mismo dromotrópico que cronotrópico. Acá tenemos lo que realiza cada uno de los receptores sobre los distintos órganos y en cuál predomina, en cuál nos va a importar cada uno, porque seguramente vamos a tener un receptor alfa 1 en muchas partes del cuerpo, pero lo que nos va a importar es los que están en los vasos sanguíneos que provocan la vasoconstricción. Eso por un lado, y por el otro lado, que acá no lo puse, a ver si está la otra. Sí, bueno. Músculo liso vascular a nivel de los bronquios, fíjense que el alfa 1 vasoconstricción y eso va a provocar la menor cantidad de aporte sanguíneo a los pulmones y la relajación del músculo liso va a provocar que haya una broncodilatación o una broncoconstricción. Fíjense que los alfa inhiben y los beta relajan. A nivel del aparato reproductor, vamos a tener al haber contracción del músculo liso, vamos a tener un aumento en la contracción de las paredes uterinas y eso va a ser importante en el momento del parto. Lo adrenérgico en el momento del parto no va a permitir que las contracciones sean efectivas, hay que evitarlo. Entonces el músculo liso uterino
fíjense que los beta 2 inhiben la contracción y los alfa 1 estimulan la contracción, pero lo que nosotros tenemos que conseguir es que esa contracción sea efectiva. Ya lo vamos a ver cuando veamos aparato reproductor, no se lo voy a explicar ahora. A nivel del páncreas, los alfa 2 insulina. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? Que era lo que yo les decía. Los beta 1, que son los importantes, inotrópicos, cronotrópicos y dromotrópicos. Yo sé que a esta altura ya se confundieron y no saben en qué lugar actúa cada tipo de receptor y qué efecto produce. Para resumirlo, y para que no se vuelvan locos, vamos a decir que el sistema nervioso simpático, vamos a deducir de las cosas que hacen por actuar en los momentos de estrés, y que ya más o menos se los dije, es aumentar la frecuencia cardíaca, dilatar los bronquios y relajar la vejiga para que no nos orinemos en el momento de escapar. Son las situaciones más importantes de lo que va a producir el simpático. Y el parasimpático siempre todo lo contrario. Y vamos a empezar a hablar de los fármacos, porque todo esto que dijimos ahora son cosas que tiene el organismo, es decir, receptores en el organismo y elementos de estimulación, que son los neurotransmisores, que también son propios del organismo y que trabajan sobre esos receptores. Ahora, cuando nosotros tenemos que administrar un fármaco que actúe sobre el sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que saber que el sistema nervioso autónomo de por sí no está fallando. No es que haya una falla en la llegada de adrenalina porque no dilata los bronquios. En realidad, la falla está en el órgano, en este caso en el bronquio. Es muy raro que el que esté fallando sea el sistema nervioso autónomo en sí mismo. El que está fallando es el órgano terminal y nosotros vamos a apoyar o vamos a ayudar, vamos a provocar un mayor trabajo del sistema nervioso autónomo para que ese órgano responda. Pero tenemos que saber que el sistema nervioso autónomo no hay situaciones en que falla el sistema nervioso autónomo. Y se manifiestan de unas maneras muy específicas siempre. Lo que estaría fallando es el órgano y nosotros lo vamos a favorecer, lo vamos a ayudar trabajando sobre el sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a tener de esa manera agonistas adrenérgicos y que a la hora de nombrarlos también los podemos llamar adrenérgicos o simpáticos miméticos, porque agonistas adrenérgicos pueden actuar directa o de una manera mixta. ¿Cómo actúan los agonistas adrenérgicos directos? Bueno, lo que hacen los hitos es aumentar la liberación del neurotransmisor. Por eso es una manera directa de trabajar. O sea, van a actuar de acción directa. Los de acción indirecta van a trabajar de una manera no tan específica y puede ser inhibiendo la captación o aumentando la metabolización del neurotransmisor. Es decir, repetimos, son claramente sobre el órgano. La fenilfrina, la acción indirecta, estimulan la producción de la sal sobre el órgano. Directa sobre el órgano, indirecta, ayudando al neurotransmisor. Hay una sola droga, que es la efedrina, que actúa de una manera mixta, o sea, actúa sobre el órgano y actúa ayudando al neurotransmisor. Para que ustedes lo entiendan bien,
yo les había dicho que la primer neurona fabricaba el neurotransmisor y lo liberaba. Trabajamos, damos una droga que trabaje en esta zona, va a ser una droga de efecto indirecto. Porque lo que estamos haciendo es provocar algo que va a repercutir en el órgano, pero no directamente en el órgano. Si nosotros estaríamos dando una droga que directamente provoque la broncodilatación, eso sería un adrenérgico directo. Un adrenérgico directamente en el órgano en cuestión. El efecto final es el mismo, porque todos van a provocar una broncodilatación, pero no lo hacen de la misma manera. Supongamos que nosotros tenemos un paciente hipotenso y que tenemos que levantarle la presión. Podemos hacerlo aumentando la liberación del neurotransmisor, aumentando la liberación de adrenalina o provocando una constricción inmediata, directa sobre los vasos sanguíneos. En el primer caso, si aumentamos la liberación del transmisor, eso va a ser que la cocaína inhibía la recaptación en esta zona, entonces la cocaína sería un vasoconstrictor indirecto. Si nosotros le damos una droga que actúe directamente sobre la pared del vaso sanguíneo, como la fenilefrina, le estamos dando un vasoconstrictor directo. Y tenemos una droga, que es la efedrina, como yo les decía, que trabaja directamente sobre el vaso sanguíneo y trabaja en esta zona también. Entonces, la efedrina es un adrenérgico de acción mixta, porque trabaja en los dos puntos donde se puede actuar. Volvemos a donde estábamos. Adrenérgicos de acción directa, de acción mixta y de acción indirecta. Bueno. La cocaína es un inhibidor de la captación. Tenemos agentes liberadores como la anfetamina y la mobilacón, que son las enzimas que metabolizaban el neurotransmisor. Y los de acción directa, como yo les decía, pueden ser selectivos cuando trabajan sobre un solo tipo de receptor, por ejemplo alfa 1, alfa 2, lo que sea, o no selectivos cuando puede trabajar sobre todos los receptores. La selectividad es muy importante porque, fíjense, en un caso que nosotros tengamos un paciente que necesitamos darle una broncodilatación, fíjense que los beta 2 son broncodilatadores, pero necesitamos que ese paciente no le aumente la frecuencia cardíaca, porque si es un asmático que nosotros le queremos dilatar los bronquios para que respire mejor, no nos va a convenir que esa misma droga le acelere. Fíjense que el corazón tiene beta 1 como inotrópicos y cronotrópicos, y el pulmón tiene beta 2 como broncodilatadores. Entonces, si nosotros le damos una droga que estimule los beta, vamos a tener broncodilatación, pero vamos a tener taquicardia, y eso no le conviene al asmático. Entonces, ahí es importante la selectividad. Nosotros precisamos un estimulante beta 2, no un estimulante beta en general. El estimulante beta 2 es más selectivo, es una droga mucho más nueva, obviamente mucho más cara, pero tiene mayor tecnología farmacéutica, ¿no? Entonces, ese es el concepto de selectividad y es importante. Cuando decíamos por qué lo de acción directa, selectivos o no selectivos, esa es la diferencia y es importante, es muy importante la selectividad para el buen manejo de la parte química. Agonistas adrenérgicos de acción directa, de acción mixta y de acción indirecta. ¿Qué tienen que ser? ¿Cuál vamos a preguntar? Obviamente la fenilefrina, que es el
selectivos más importantes. Dentro de los no selectivos tenemos la adrenalina y la noradrenalina, tienen que conocerla, sí o sí. El de acción mixta, el único que es la efedrina, y los de acción indirecta sepan que la cocaína es un inhibidor de la captación y de esa manera es agonista adrenérgico. Agonistas adrenérgicos de acción directa, selectivo fenilefrina, no selectivo adrenalina y noradrenalina. De acción mixta no escuché, no escucho. De acción mixta efedrina. ¿Puede, Sí, puedo que. por favor, profe, porque me mareé. ¿Cuáles son de acción directa? Los ejemplos me perdí, ¿cuáles eran? Los de acción directa son los que trabajan directamente. Pero no sé cuáles están en cada ejemplo. Los ejemplos que dio. El nombre de la droga. Sí, por favor. Bueno, los de acción directa selectivos, la fenilefrina, la clonidina, que son los más importantes. Fenilefrina y clonidina. Los no selectivos de acción directa, adrenalina y noradrenalina. Los de acción mixta, el único que tenemos es la efedrina, que va a actuar a nivel de la sinapsis y a nivel del órgano. Y los de acción indirecta, que son los que no actúan en el órgano, que actúan a distancia. El más importante, el más conocido, es la cocaína, que inhibe la recaptación de adrenalina y noradrenalina en la sinapsis neuronal. De acción directa, fenilefrina y clonidina selectivo, adrenalina, noradrenalina no selectivo. De acción mixta, efedrina. De acción indirecta, cocaína, como inhibidor de la recaptación. Entonces, cerramos lo que son fármacos agonistas adrenérgicos. Agonistas adrenérgicos, estamos, con eso que dijimos, estamos. Antagonistas adrenérgicos. Antagonistas adrenérgicos. Antagonistas pueden ser del receptor alfa o del receptor beta. Belén Correa. Bien. ¿Qué nos importa de estos? De los antagonistas del receptor alfa, el más importante que vamos a tener dentro de la selectividad por actuar sobre los alfa-1 solamente es la tamsulosina. La tamsulosina que se usa en la atonía vesical. Cuando el paciente no puede contraer la vejiga, se le da un antagonista de los alfa-1 selectivos. Tamsulosina, antagonista de receptores alfa y de sobre todo alfa-1. Entonces, fíjense que lo único que se le bloquea con estos antagonistas son los alfa-1. El resto de los receptores quedan libres para que el organismo los pueda seguir manejando según necesidad. Y es muy importante administrar drogas selectivas, con selectividad hacia cierto tipo de receptor. Y los antagonistas de los no selectivos, de primera generación y de segunda y de tercera, etcétera. De los no selectivos de la primera columna no vamos a nombrar ninguno porque ya no se usa más. El propanolol se usaba antes para los pacientes con taquicardia, pero verdaderamente está muy en desuso. Los no selectivos de primera generación. Con selectividad por los beta 1, son los de segunda generación, vamos a nombrar el atenolol y el bisoprolol, que son los más conocidos. Se usan para el tratamiento de la hipertensión arterial. Bloqueadores de receptores beta, bloqueadores. Después tenemos no selectivos, pero de una manera diferente a los que eran antes, el propanolol. Tenemos el carvedilol,
que es muy importante, igual que el labetalol, carvedilol y labetalol. Y con selectividad por los beta 1 de tercera generación, el nebivolol. Repetimos, antagonistas de receptores beta, antagonistas de receptores beta. Beta 1 de segunda generación, sí, me escuchó. No escucho. Bueno, antagonista de receptores beta, beta 1 de segunda generación, atenolol, bisoprolol. Antagonista de receptores beta no selectivos de tercera generación, tenemos el carvedilol y el labetalol. El labetalol se usa muchísimo en la hipertensión durante el embarazo. Y antagonistas del receptor beta selectivos beta 1 de tercera generación, el nebivolol, primero con B corta, después con B larga. El betalol es de tercera generación, ¿no? La betalol de tercera generación, muy bien. Espérenme. Así. Salimos. Bueno, eso es lo que les estaba mostrando. Bueno. Vamos con los colinérgicos. Agonistas colinérgicos tenemos también de acción directa y de acción indirecta. De acción directa y de acción indirecta. Colinérgicos vamos a tener agonistas de acción directa y de acción indirecta. El concepto para ver uno y el otro sería lo mismo que teníamos en el simpático.
y vamos a trabajar sobre uno solo, que es el primero, que es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor natural y es el que provoca todos los efectos del sistema nervioso parasimpático. La bradicardia, la miosis, el aumento de la actividad del aparato digestivo, la facilidad para miccionar, etcétera, etcétera. Dentro de los alcaloides naturales, está muy semejada o mimetizada por el efecto del tabaco, del contenido de nicotina del tabaco, y que los fumadores lo van a saber entender de una manera mejor. El estímulo sobre el aparato digestivo que provoca la nicotina es verdaderamente un ejemplo importante. De estos, los colinérgicos de acción directa, me interesa la acetilcolina solamente. Colinérgicos de acción directa, acetilcolina. ¿Qué hacen? Entonces la respuesta, el efecto de los colinérgicos es, a nivel del esfínter del iris, o sea, el de la pupila, vamos a provocar contracción, miosis. El músculo ciliar, que es el músculo que permite la acomodación del ojo, nos va a servir para la visión cercana, a diferencia del sistema nervioso simpático, que en el momento del escape necesitamos tener una visión más lejana, en el momento del estrés, poder ver a mayor para ver de cerca. Bueno, ¿qué hace la acetilcolina sobre el corazón? ¿Cuáles son los efectos del parasimpático en el corazón? Número 1, disminuye la frecuencia cardíaca, cronotrópico negativo. Inotrópico, es decir, disminuye la fuerza de contracción en las aurículas. En el nódulo aurículo-ventricular, que es el que manda la información desde las aurículas hacia el ventrículo, también le baja la velocidad de conducción y hay una pequeña disminución de la fuerza de contracción en los ventrículos. Entonces, el parasimpático, la acetilcolina sobre el sistema nervioso, sobre el sistema cardiovascular, es peligroso de alguna manera porque se encarga de provocar la bradicardia y el paro cardíaco. Cuando nosotros tenemos un paciente que está en paro cardíaco, además de darle adrenalina para que estimule los receptores adrenalina cardíaca, vamos a tener que inhibir al parasimpático y ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. Trabajamos de las dos maneras, estimulando el simpático e inhibiendo el parasimpático. Otro efecto de los fármacos colinérgicos, se llaman colinérgicos porque, les había dicho, porque simulan el efecto de la acetilcolina. Y los adrenérgicos simulan el efecto de la adrenalina, por eso. En los vasos sanguíneos, los colinérgicos van a dilatar venas y arterias. En el músculo bronquial va a provocar la contracción del músculo liso y la estimulación de las secreciones. O sea que el asmático va a tener un efecto colinérgico muy notorio, porque va a tener una broncoconstricción y porque va a tener un aumento de las glándulas, de las secreciones de las glándulas bronquiales. En el aparato digestivo, el colinérgico, como yo les dije, va a aumentar la motilidad, toda la actividad del aparato digestivo, el peristaltismo, va a relajar los esfínteres porque nos va a permitir eliminar y va a apurar la secreción porque, va a aumentar la secreción porque tenemos que tener una mayor hidratación de las heces para poder eliminarlas. En la vejiga contrae el detrusor y relaja el esfínter porque nos va a permitir orinar, el colinérgico. A nivel de las glándulas sudoríparas, provocan secreción de las salivales también, de las lagrimales y de las nasofaringales. Cuando los pacientes con el cuadro psiquiátrico de depresión
tienen poca actividad del sistema nervioso simpático, tienen una importante carencia de adrenalina, noradrenalina y dopamina. Entonces hay un predominio de la actividad parasimpática en estos pacientes, los pacientes que tienen depresión. Ese predominio de la actividad parasimpática provoca que se estimulen las glándulas lagrimales. Por efecto, el llorar en los pacientes con cuadros depresivos es un síntoma muy importante y no lo hacen solamente por la angustia, sino que lo hacen por el predominio del parasimpático. Lo que no quiere decir que llorar no sea un síntoma que esté manifestando la enfermedad. Sí lo es, pero la explicación de las lágrimas viene por este lado. Bien. A ver, ¿cómo cuido esto? Efectos adversos de las drogas colinérgicas. Efectos adversos de las drogas colinérgicas y son muy importantes. Náuseas, vómitos, dolor subesternal, disnea por la contracción del músculo liso bronquial, bradicardias, la diaforesis. ¿Qué es la diaforesis? ¿Saben? Sí, tienen que saber, se los dije ya. Dolor epigástrico, dificultad en la acomodación del ojo, etcétera, etcétera. La salivación excesiva, la diaforesis es la sudoración excesiva. Entonces, el efecto adverso, estos son efectos adversos importantes. El más importante, acuérdense, que es la bradicardia, podemos llegar hasta el paro cardíaco. Estos son agonistas colinérgicos directos, los que tenemos acá. Bueno, perdón, vamos a mirar una cosita. Bien, acción directa. La acetilcolina, que era la sustancia que mediaba todos los efectos del parasimpático, puede ser destruida por una enzima que es la colinesterasa. La colinesterasa sérica destruye la acetilcolina. Entonces, si nosotros podemos administrar drogas que sean inhibidores de la colinesterasa, vamos a tener una destrucción de la enzima que destruye a la acetilcolina, entonces la acetilcolina va a quedar circulando. Quiere decir que los inhibidores de la colinesterasa son colinérgicos porque aumentan la duración de la acetilcolina, pero de una manera indirecta, no directa como lo hacía la acetilcolina misma. Entonces, inhibidor de la colinesterasa es un colinérgico o parasimpático mimético de acción indirecta. De todo lo que aparecen acá, el único que quiero que conozcan es es la neostigmina. Es el único que necesitan conocer. La neostigmina es el único inhibidor de la colinesterasa que les voy a poder llegar a preguntar. Otro que pueden saber es el donepezilo, que se utiliza para el Alzheimer, pero no tiene un efecto muy importante. La neostigmina inhibe la colinesterasa y aumenta el efecto de la acetilcolina. Cuando damos neostigmina, por alguna razón, sepan que puede haber de una manera indirecta una bradicardia importante. Entonces, inhibidores de la colinesterasa. ¿Qué utiliza la neostigmina, profe? ¿Cómo? ¿Para qué se utiliza la neostigmina? La neostigmina se utiliza en una enfermedad que se llama miastenia gravis, que hay una falta de fuerza de contracción de los músculos por déficit de acetilcolina, y se utiliza en la recuperación anestésica cuando queremos eliminar el relajante muscular, aumentar la acetilcolina para que desplace al relajante muscular del músculo. Esos son los dos usos importantes de la neostigmina. Fíjense que arriba de la neostigmina dice fisostigmina. La fisostigmina se usaba antes y tenía un efecto importante, a diferencia de la neostigmina, que es que la fisostigmina atravesaba la barrera hematoencefálica, entonces teníamos un estímulo parasimpático a nivel del cerebro que no lo queríamos,
y desde que se descubrió la neostigmina, que no atraviesa la barrera hematoencefálica, es la que más se usa. Seguimos. Efectos adversos, entonces, lo que estábamos diciendo antes, va a haber, cuando tenemos agentes anticolinesterosa, va a haber un aumento de la serie. Puede haber algunos efectos indeseables, de los cuales el más importante es la bradicardia, como les dije antes. Fármacos antagonistas colinérgicos. Antagonistas colinérgicos. Habíamos hablado de los agonistas colinérgicos, de los que estimulaban el parasimpático. Antagonistas colinérgicos tenemos naturales, semisintéticos y sintéticos por completo. Naturales. Atropina y escopolamina. Escopolamina. No sé si escucharon hablar alguna vez de la burundanga. La burundanga, que decían que en los boliches te rozaban apenas la piel con la tanga y te echaban, etcétera, etcétera, te violaban, te robaban, decían de todo. La burundanga es la escopolamina. Es mentira que con el solo roce de la piel el paciente queda en estado de inconsciencia. Eso es un verso. Seguramente le estaban dando alguna otra cosa, como ketamina o algo así, pero la escopolamina es un anticolinérgico natural, igual que la atropina. La escopolamina prácticamente no se usa, se consigue muy poco, es una droga de muy difícil fabricación, o sea, de muy difícil obtención, porque por los medios que hay que hacer, a diferencia de la atropina, que verdaderamente es la más usada y de un costo muy bajo. Fíjense que la omatropina, no sé si ustedes ya no se usa más, pero alguna vez sus abuelos seguramente usaron la omatropina para los cuadros de diarrea. La diarrea la cortaban con la omatropina, ya se dejó de usar para ser un anticolinérgico, disminuye la actividad del aparato digestivo. ¿Qué tenemos que saber de este cuadrito? Quiero que sepan, obviamente la atropina es un bloqueador de los receptores muscarínicos 2. Los receptores muscarínicos 2 estaban en el corazón y son receptores del parasimpático, donde actúa la acetilcolina y donde provocan bradicardia. La atropina es un inhibidor o bloqueador de los receptores muscarínicos 2. La atropina se usa en casos de bradicardia para aumentar la frecuencia cardíaca. La atropina aumenta la frecuencia cardíaca, pero porque bloquea a los receptores colinérgicos. Entonces, impide que la acetilcolina actúe. Si a pesar de dar atropina no sube la frecuencia cardíaca, es porque el paciente no tiene actividad simpática, porque la atropina lo único que hace es bloquear al parasimpático. Si después no sube la frecuencia cardíaca, es porque no hay actividad simpática, y entonces ahí tenemos que darle otra cosa, como por ejemplo una efedrina o una fenilefrina, que era lo que habíamos visto antes. La atropina la tienen que conocer, no pueden no saber que la atropina provoca taquicardia, porque va a ser muy difícil que podamos aprobar la materia si alguien no sabe que la atropina da taquicardia. La atropina bloquea los receptores colinérgicos y provoca taquicardia. Atropina, taquicardia, por favor. Y abajo de todo tenemos los productos de síntesis, los que se hacen completamente en laboratorio, donde aparece el ipratropio. El bromuro de ipratropio, si algunos tienen problemas de broncoconstricción, de asma, seguramente lo usaron para nebulizar el bromuro de ipratropio. ¿Escuchó? El Atroven. Muy bien.
Muy bien, el ipratropio o Atroven, el nombre comercial, es un broncodilatador importante. Se usa para nebulizar. Ipratropio, atropina e ipratropio lo tienen que saber. Esas dos drogas las tienen que conocer. Anticos o anticolinérgicos, como quieran. Atropina e ipratropio. La atropina para la bradicardia y el ipratropio para la broncoconstricción. ¿Hay algo más? No hay más nada. Bueno, ¿a dónde quiero volver? Esperen. Esperen un poco. No se me vayan, por favor, que vamos a ver una cosa acá. Otra vez estos pájaros de mierda. Esto es lo que les voy a mandar, pero les quiero mostrar algo. No sé si lo ven ahí, pero igualmente después se los voy a mandar. ¿De qué manera se puede trabajar sobre los neurotransmisores para obtener alguna respuesta del sistema nervioso autónomo? Entonces, podemos actuar a nivel de la neurona presináptica, como les había dicho antes. Puede hacerse impedir el almacenamiento del neurotransmisor en esa neurona. Lo que podemos hacer primero, entonces, es evitar que se sintetice el neurotransmisor, podemos evitar que se almacene, podemos hacer que se libere o que no se libere el neurotransmisor, podemos hacer que se recapte más o menos y podemos hacer que se una o no al receptor de la segunda neurona. Esas son todas las formas que tenemos de trabajar de manera indirecta para la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces, teniendo en cuenta que hay una primer neurona, volvemos ahora sí, vamos a volver al Power, porque ya estamos repasando y quiero bien. Volvemos acá a este dibujo. Está. ¿Lo ven? Sí, el espacio intersináptico e interneuronal o espacio sináptico vamos a tener para trabajar de manera indirecta en el sistema nervioso autónomo. Repasamos trabajar inhibiendo la síntesis del neurotransmisor, inhibiendo el acúmulo o el depósito de neurotransmisor en las vesículas, inhibiendo la liberación, inhibiendo o aumentando la recaptación cuando queda en este espacio y bloqueando o estimulando a estos receptores. Son los 5 mecanismos que tenemos para trabajar indirectamente sobre el sistema nervioso autónomo. Los 2 que más se usan son el tercero y el cuarto, o sea, se trabaja sobre la recaptación y se trabaja sobre el receptor de la segunda neurona. Y si no, se puede trabajar de manera directa sobre el órgano que nosotros queremos. Pero como yo les decía, es muy raro que el sistema nervioso autónomo, es muy raro que este paso esté alterado. Prácticamente el organismo no tiene fallas sobre ese, no tiene enfermedades que actúen en esta zona. Sí tenemos enfermedades que actúen en el órgano,
de manera distal. Entonces, pero eso ya sería una acción directa. La manera indirecta de trabajar son en estos 5 pasos que tiene la liberación del neurotransmisor. ¿Qué tienen que saber, chicos? ¿Qué tienen que saber? Bueno, esto obviamente que lo saben, porque esto es básico, no les voy a hacer preguntas de esto. Tienen que saber lo que es esto, conceptos y características de neurotransmisores, conceptos y características de neurotransmisores, cómo se fabrica y cómo se libera el neurotransmisor, o sea, cómo se fabrica, no, saber que se fabrica en la neurona, que se almacena y que se libera, eso lo tienen que saber. El efecto que tiene, la respuesta que tiene cada rama del sistema nervioso autónomo, el simpático, parasimpático, sobre los órganos, eso yo descarto que lo saben. No sé si les voy a hacer una pregunta directa sobre eso, no les voy a preguntar qué hace el simpático en el ojo, pero yo descarto que lo saben. Puede haber una pregunta que asuma que ustedes ya tienen ese concepto, porque me parece que sí. De todas maneras, si está en la pregunta y no lo saben, me lo pueden preguntar a eso. Pero sí, desde ya que sí, que lo tienen que saber. Bueno, ¿cuáles son los neurotransmisores de cada sistema? Sí, hay que saberlo. Parasimpático, acetilcolina, y simpático, adrenalina y noradrenalina. ¿Cuáles son los receptores de cada sistema también? Muscarínicos, nicotínicos para el parasimpático, alfa, beta y dopaminérgicos para el simpático, y la subdivisión de cada uno. No se lo voy a preguntar así directamente porque eso no es farmacología, pero sí que lo tienen que saber. Y en lo que se van a basar las preguntas son desde esta imagen hasta el final. Desde los fármacos agonistas colinérgicos hasta el final de la presentación van a estar las preguntas del examen, porque únicamente las preguntas van a ser sobre drogas, no va a ser sobre la fisiología. Repito, supongo que la fisiología ya lo sabe. Se los voy a pasar al Power. Antes que me pregunten, lo quiero arreglar, ¿cómo se dice? Estéticamente un poco, y después se lo voy a pasar. Las preguntas del examen nacen acá, desde fármacos agonistas colinérgicos. Acuérdense que acá quería que sepan la acetilcolina y la nicotina. Bueno, esto lo saben. No. Se habrá quedado sin batería. Parece, hecho. Sí, porque dijo no y se desconectó. Pobre.
Y bueno, parece que terminó la clase.